días a todos. Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra clase dirigida para los adultos mayores. Ya saben que cualquiera que esté en este momento viendo la pantalla se puede sumar a nuestra clase. Lo importante sí es que sea adulto mayor y esté en condiciones para realizar la clase. Ustedes saben que nosotros siempre tratamos de adecuar los ejercicios para que cualquier persona adulto mayor pueda realizarla, ya sea de pie o sea sentadito. Lo importante es que siempre estén en movimiento, ya. El que a lo mejor usted no pueda permanecer mucho tiempo de pie no es impedimento para que no pueda hacer actividad física. Lo importante sí es que la adapte a sus condiciones. Para la clase de hoy día vamos a ocupar, si tienen, vamos a hacer bien variada la clase. Vamos a trabajar específicamente con la movilidad de los pies. Vamos a darle harta movilidad a toda la parte de los pies. Los deditos, ustedes saben, el pie no es una estructura sólida, rígida, sino que tiene muchos huesitos también que lo componen. Entonces vamos a tratar de darle un poquito de movilidad a todos esos huesitos, a todas esas articulaciones que componen el pie. Pueden realizar la clase del día de hoy con una pelota de tenis. Tiene que ser rígida, la idea es que sea de tenis, porque las otras de gomita son muy blanditas. Con sus botellas con arena, con un palo de escoba o con alguna mancuerna. Con cualquiera de esos implementos pueden realizar la clase del día de hoy. Las actividades que vamos a hacer después destinadas al pie. Ya, yo después les voy a dar un tiempito, ustedes por mientras permanezcan ahí en la clase, piensen dónde tienen alguno de esos implementos y después cuando terminemos la primera parte, ahí yo doy siempre unos minutitos, 2-3 minutos de descanso y ustedes van a buscar sus implementos. Y no sé si les dije que con un palo de escoba también se puede trabajar. Eso no me acuerdo. Botella con arena, pelotita, mancuerna o el palito de escoba también les va a servir. Ya, así que aquí no hay problema. Si tienen la pelota mejor, pero si no, con cualquiera de los otros implementos. ¿Ya? Ahora sí, comenzamos primero con la movilidad articular. Espero que ya la tengan internalizada la movilidad articular. Comenzamos desde cabeza hasta los pies. Después ya nos vamos con la activación y después nos sentamos para dar ya inicio a la segunda fase de la clase, donde vamos a trabajar con nuestros pies. Así que van a trabajar sin zapatos. Sí con calcetines, pero sin zapatos. Total, ustedes están ahora en la comodidad de sus casitas. No hace frío, así que no hay problema en que nos desabriguemos un poquitito los pies. Ya comenzamos. Movilidad articular de cabeza. Vamos, suelte como si fuera un péndulo su cabeza. Que va de un lado al otro. Relájese. Inhale nariz, bote boca. Recuerden también a lo largo de toda la clase, inhalando y exhalando. Ningún ejercicio tienen que hacerlo aguantando la respiración, sino que toda la clase con una intensidad de respiración constante, a menos que nos agitemos mucho durante el baile. Ahí, claro, hay que respirar un poquito más rápido, pero siempre a un ritmo constante. Vamos, cambiamos de movimiento. Ahora la vista va al frente. ¿Y qué movilidad vendrá ahora? Acuérdense, cualquiera, no importa el orden en este caso. Vamos a pegar la orejita al hombro. La orejita cae hacia el hombro. No el hombro sube hacia la oreja, eso no se hace. Por último, peguen las manos ahí a las piernas, que no se le muevan. Pero no rígido, relajadito. Vamos ahí, relajado, baje la cabeza. El mismo peso de la cabeza lleva la oreja ahí al hombro. Cuerpo muerto y cae la cabeza. Hacia un lado, ahora hacia el otro. No se pongan rígidos. Vamos, vista al frente. Barbilla al hombro. Vamos, vista al frente. Ahora sí, cabecita atrás, cabecita abajo. Aquí, cielo, no puedes marcharte.
así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate. Eso, disfruten de la música y concéntrense en ustedes, en su cabecita, que el cuerpo esté firme, solamente la cabeza va atrás y abajo. Cuando voy atrás, acuérdense, el cuerpo no va hacia, la cadera no va hacia adelante y después la cadera hacia atrás. Ahí se ve bien. Voy derechita, solamente cabeza atrás y adelante. Cuando voy atrás, no se va la cadera adelante y después abajo. Quieta. ¿Ya? Vuelvo al centro. Vamos. Hombritos arriba y atrás. Respire profundo, oxigene ese cuerpo, empieza a mover las articulaciones, a soltar las articulaciones. Relájese. Disfrute del ejercicio. Trate de que no sea que me duele el hombro. ¡Ay, que no puedo! Trate de hacerlo suavecito, de acuerdo a sus capacidades. Disfrute de la movilidad articular. Vamos adelante. Concéntrese en usted. Vaya sintiendo su cuerpo. Vaya reconociendo los dolores que son, a lo mejor propiamente tal del músculo que se está moviendo, o de la articulación, o por alguna dolencia que ustedes tengan, artritis, artrosis. Vayan siendo conscientes de su cuerpo. Vamos, bracito adelante. Y yo sé que algunos, después de lo que yo les estoy diciendo, muchos piensan, ay, pero ya a esta altura qué, ya a esta altura no, estamos tan viejos. No, no es así. Quiero que se saquen ese pensamiento de la cabeza. Ya vieja puede ser la ropa, otras cosas. Nada más que la idea es, o sea, la edad es un indicador de cuando nacemos solamente, no es un indicador de que ya, porque pasamos los 50 o los 60 tenemos que estar más quietitos, más tranquilitos en la casa, no caminar tanto, sí hay que cuidarse más, pero no es necesario que estemos más inactivos, eso no quiere decir que tengamos que estar más inactivos, podemos mantener el mismo nivel de actividad. Cambio, si es que ustedes han sido personas activas, por supuesto, porque si no, si han sido personas sedentarias, la idea es que se empiecen a mover. Nunca, nunca es tarde para darle un empujoncito al cuerpo que empiece a moverse. Pues no quiero ser un títere gobernado por tu amor. Vamos, flecte y extienda, lleve la manito al hombro y estire. Vamos, después de codito, seguimos bajando. ¿Qué articulación viene? Muñequita. Caprichosa seguirás por el resto de tu vida. Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser. Acuérdense, brazos pegados al cuerpo y ahí muevo muñecas para evitar incorporar todo el brazo y que al final las muñecas sean lo menos que se mueven. Puede ser manitos, deditos un poquito más abiertos o puede ser manito empuñada. Lo importante es preocuparse de la articulación de la muñeca que es la que estamos moviendo en este momento. Vamos, hacia el otro lado. Yo sé por qué. Caprichosa seguirás por el resto de tu vida. Si volvieras a nacer. Vamos, manitos ahora. Acuérdense que no es necesario que usted esté con las manos arriba, puede tenerlas aquí. Así que vamos, apriete y suelte con fuerza. Sensual, un movimiento sensual, sensual. Deditos, mueva, 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 mueva. Un movimiento muy sexy. Vamos a ir intercambiando aquí, mueva, mueva, mueva. Ahora apriete y suelte, apriete y suelte. Y ahora mueva, 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 mueva. Ahí sí se ve. Mueva, mueva, mueva. Apriete y suelte. Y ahora muevo, muevo, muevo. Rapidito el cambio. Apretó. Deditos. Mueva lo más rápido que pueda usted. Cada uno
A su ritmo, aprieto y suelto. Una mano en la Repito. cintura, una mano en la cintura. Vamos. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Manitos en la cintura. Separa esas piernas. Suavecito para Vamos. abajo, para abajo, para abajo. Mueva esa cadera. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Piernita, acuérdense, los pies bien separados. Y mueva la cadera hacia un lado. A su capacidad. Yo sé que hay algunos que a lo mejor pueden mover un poquito menos la cadera y otros que a lo mejor pueden hacer la circunferencia bien grande. Y hágala nomás bien grande. Vamos al otro lado. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura. Vamos, quedo ahí, llevo la cadera hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento sexy, Siempre la espalda derechita. sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Y así como estamos, llevamos la cadera hacia un lado y hacia el otro. Saque la cadera hacia un costado, hacia el otro. Trate que sea la cadera, la cadera. Yo sé que hay algunos que van a estar aquí moviendo el tronco, no. Cadera, lleve. Hacia afuera. Rodillas. La discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo bailan bomba, pero todo se acaba, y acábalo, y acábalo, y acábalo. Vamos, tobillo. Círculo hacia adentro. Muy bien, ahí se nota súper bien. Vamos, cambiamos. Ahora estamos primero. Movilidad hacia adentro. Y acuérdense que es aplastando el pie hacia abajo, apoyado de los deditos. Cuando hacemos la punta no es ahí, solamente con la puntita y movemos el talón. ¿Ya? Aplasto bien hacia abajo con fuerza y ahí hago la movilidad articular. No se vayan al chancho, si aprieten muy fuerte que les duele el pie, no. Que ustedes sientan que los deditos están flectados. Vamos hacia afuera ahora. Última hacia afuera, cambiamos de pie. Tengan su agüita a mano también, ¿eh? Vamos, marchamos un poquito. Vamos adelante, como si fuésemos caminando, pero en vez de poder dar el paso, ponemos el talón. Brazos firmes. Vamos, brazos firmes arriba, súbalo. Póngale un poquito más de rotación. Saque el hombro hacia adelante. Marcha más rápida. Vamos, sigue el ritmo de la canción.
Brazo arriba. Subo. Vuelve. Vamos activando sus músculos lo más arriba que usted pueda. Y comenzamos. Talón. Brazos, abro. Aguante un poquito, vamos, la posición ahí. Y talón. Eso, muy bien. Toma agüita y seguimos. Aquí de nuevo. Retomamos movimiento de cadera. Ahora debiera estar un poquito más sueltita que la primera vez que estábamos moviendo la cadera. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a Al otro lado. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Muévelo más sabrosito. Vamos a bailar. Cuatro al lado. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Si usted tiene a alguien ahí a quien abrazar, abrácelo nomás con confianza. Uno que como está solita, tiene que bailar sola nomás. Vamos, pie, un poquito más rápido, al ritmo de la música. Nos vamos a ir 4 igual, al lado. Vamos, mantenga ahí. 1, 2, 3, 4. Pegue con fuerza esa palma. Queda ahí. Bajo un poquito. Subo. Bajo. Subo. Y vamos, repito, cadera al lado. Al otro lado. Acuérdese, si tiene pareja, pesque la pareja, no de la mano ahí y sáquela a bailar. A compartir, y además que es más divertido bailar acompañada que solita, obvio, ¿cierto? Cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Queda ahí. Baja un poquito. Arriba. Acuérdense que baja poquito. Bajo. Y los pies. Vamos, apure, despegue esos pies del piso. Rápido, lo más rápido que pueda. Mueva ahí. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cuenta en su casa. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cadera suavecita hacia un lado, cambio de lado al otro. Un, 2, 3, 4. Es más rápido que el que hacíamos antes. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Acuérdense, si quieren hacer ahí, cortito nomás.
Y si puede, lo hace ahí bien largo el paso nomás. No hay inconveniente en eso. Vaya contando en su casa, para que no se pierda. Quedo. Aquí, rodilla. Puedo estar como la marcha, es lo mismo, pero le pongo un poquito más de rodilla y empiezo a soltar la cadera. Bien. Tome agüita. Seguimos. Lado a lado. Dos. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica. Prepare, sacamos pie adelante. Pasito, pasito, vamos. Bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo. Me dice Prepare porque ahora soltamos los hombros. Y arriba, vuelvo. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere. Hombro. Subo. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Adelante. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Saque el paso al frente. No importa si lo hace más cortito, ¿ah? Si lo puede hacer más largo, excelente. Me ignora si te das la vuelta, sin siquiera hablarme, sabe mi guay. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería Vuelvo. saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no Hombro. está. Avanzo. Arriba. Y ahora vuelvo. Si yo le salgo Por la izquierda. se va para la derecha. No sé lo que le pasa. Conmigo ella no quiere bailar. Avanzo. Subo. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú Saque me ese tratas paso así. adelante. Lo único que quiero es bailar. Y tú me ves, te das la vuelta y te vas. Hola. Le digo, hola, ella me dice Goodbye. le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Saco adelante. Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo. Me dice yo no quiero. Que no se complica. yo Hombro. no entiendo por qué está piqui. Suba. Piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos, piqui, piqui. Piqui. Demasiado piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Adelante. Ahora no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y Saque ella pie adelante. no quiere bailar. Si no puede, a lo mejor mantenga los brazos ahí Conmigo ella no quiere y saque adelante. Joey Montana. Siempre hay alguna adecuación que le podemos hacer al paso. Así que si no le sale así tan bien o tan igual al mío, no se preocupe. Lo importante es que estemos en movimiento siempre. Y lo más importante, disfrutando de la clase y del ejercicio, ¿cierto? Aquí va con, ¿se escucha o no? Saqueando los deditos. Nos vamos al lado. Vuelvo. Quedo. Subo un poquito más. Y preparo esos pies para el desplazamiento. Vuelvo. Fuercen esos pies y a lo mejor no lo puede hacer tan rápido. Vayan a poquito. Pero han tenido todo el año porque hemos bailado todo el año casi las mismas canciones. ¿Con qué? Con el objetivo de que ustedes se las vayan aprendiendo. Vamos. Círculo, avanzo. Siempre deditos. Vuelvo. Arriba.
Avanzo. Vuelvo. Prepara esos talones. Me ayudo de los brazos. Me ayudo del abdomen que está aquí en este momento ahí apretado. Trabajando todos los músculos. Vamos adelante. Mueve esas manitos. Mueve esa cadera. Levanta esos brazos. Eso, si no le sale bien, no importa. Disfrute. Quedo. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, Vuelvo. a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, Quedo. a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Al lado. All too fall in love with a girl like you. Vuelvo. Can't run, you can't hide, you and me gonna touch the sky. Vamos. Última. Y preparo las manitos. Vamos adelante. Tira esa cadera hacia adelante y atrás. Excelente, fuertísimo ese aplauso. Ahora sí, tome agüita, descanse. Vaya a buscar sus implementos. Puede ser, ni siquiera lo tiene todo, porque yo mientras vayamos haciendo la clase voy dando las variaciones, porque a ustedes a lo mejor les resulte más fácil trabajar con la botella con arena, o con el palo de escoba, o con la pelota. Así que traiga su sillita y todos sus implementos. Yo también acá voy a buscar los míos, así que no se apuren. ¿Ya? Yo aquí voy a tener a mano mi palo de escoba, mi botella con arena, mi botella con agua para hidratarme durante toda la clase. Pelotita de tenis no voy a tener porque no tengo. Pero yo les voy a ir explicando también cómo las pueden utilizar. Por eso también es importante que se den cuenta aquí que a veces puede que no tengamos algún implemento y no es necesario dejar de hacer el ejercicio, sino que lo modificamos por otro nada más y lo hacemos igual. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para hacer esta clase? Sacarnos los zapatos. Qué rico porque hace calor. Está haciendo calor, así que hay que descansar. Relajen esos pies por mientras. Yo aquí estoy completamente relajada. Relájese también por mientras los pies y ya tiene todos sus implementos a mano. Descanse por mientras. Esperemos un poquito, unos minutitos, a que le saquen el palo, le saquen el collón al palo y lo ocupen. Aunque yo siempre les digo que tengan a mano todos sus implementos para la clase. Tengan por ahí en un rinconcito de su pieza o de su living, comedor, cocina, donde sea. Dejen el rinconcito para sus cosas. O en los mismos morrales que a veces nosotros les entregamos y adentro pueden tener una pelotita de tenis. O vayan armando también su kit de entrenamiento. Su pelotita de tenis, sus mancuernas o sus botellas con arena, su banda elástica al lado ahí, su palito de escoba. Entonces es más fácil también, de repente uno los ve y dice, no sé, pues puede estar viendo la tele y de repente mira para el lado y ve si hay todos sus implementos para hacer ejercicio y dice, ya, voy a ejercitarme mejor. O terminando la novela, en vez de seguir viendo tele, voy a ejercitarme un ratito, voy a buscar una clase
que tanto me gustó esta clase, no sé, en la que trabajamos tal cosa, y lo voy a hacer. O a lo mejor ustedes se acuerdan también de los ejercicios y realizarlo de acuerdo a como ustedes se acuerdan también de los ejercicios que estemos haciendo. Lo que sí tienen que tener presente es siempre calentar antes de algún ejercicio. Caminar un poquito, marchar en el puesto, unos 10 minutitos, hacer la movilidad articular, que hacemos nosotros en las clases, que eso dura aproximadamente también 10 minutos. Y después ya se ponen a hacer sus ejercicios, sentadillas, con sus botellas con arena, extensión de piernas, extensión de brazo, adelante o de codo, arriba, abajo, voy arriba. Lo importante es darle movilidad al cuerpo. Eso es súper importante. No se preocupen que a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, no. Ya, ahora sí. Nos enfocamos en nuestros pies. Yo creo que ya ahora sí todos tienen por lo menos el palo de escoba para realizar la clase. Y aquí sí están nuestros piececitos listos y dispuestos para realizar la clase del día de hoy. Primero vamos a comenzar moviéndolos. Vamos a tratar de poner los piecitos en punta y voy a hacer flexión y extensión. Si me cuesta mucho mantenerlo arriba, a lo mejor lo mantengo más abajito nomás. Flexión y extensión de los pies. Vamos. Manténgase ahí realizando la flexión y la extensión del tobillo. La rodilla va quieta. Me concentro solamente en hacer movilidad del tobillo. Vamos a llevarlos a un lado, al otro. Vamos, van a mirar los pies hacia un lado y hacia el otro. Como si estuvieran buscando algo. Como si estuvieran buscando los zapatos. Hágalo también. Si quieren, si tienen a lo mejor una superficie muy fría, no sé, cerámica o algo así, pueden poner una toallita también en el piso. No hay problema. Ahora nos vamos a enfocar en los deditos de los pies. Vamos a flectar y extender los deditos de los pies. Si quieren pueden descansar en el piso ahí, el pie, y ahí se preocupan de hacer la flexión y la extensión de los deditos. Eso, ahí seguimos. Por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí. Tengan todo igual, todos sus implementos a mano, no solamente el palo de escoba, la botella con arena también, o la mancuerna o la pelota, tengan esas tres cosas a mano. Si no tienen las tres, obvio, tengan la mayor cantidad de cosas posibles a mano, ¿ya? El palo de escoba, entonces, yo aquí tengo el palo de escoba, la botella con arena y la mancuerna. Vamos, ahora vamos a poner los pies bien en puntita. Ahí se ve mejor. Vamos a poner el pie plano y en punta, y vamos a tratar de llevarlo lo más adelante que se pueda la pierna. Ya, y ahí vamos a mantener los deditos bien en flexión. Descansamos nuevamente, vamos, subo. Vamos a hacer primero con un pie, después con el otro. Para que nos enfoquemos bien solamente en un pie. No estemos pensando en los dos, solamente en uno. Vamos, ahí sí. Yo estoy aquí de lado para poder mostrarles bien el ejercicio. Uno solo, usted no es necesario, puede estar desde frente y preocupándose de un solo pie. Ya. Caprichosa eres tú. Y es por eso que te temo. Ahora yo me giro y trabajamos con el otro pie. Vamos, arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos, le vamos a dar harto rato al pie.
movilizando de a poquito. Tengo gran error, debo ser más precavido y alejarme de tu amor. Yo sé por qué. Vamos ahora Dichosa seguirás con el palo de escoba. por el resto de tu vida. Lo ponemos ahí. La idea es, acomódense ustedes en su silla. La idea es de la punta del dedito gordo, empieza a pasar, a pasar, a pasar, a pasar. Pero la idea es que ustedes aprieten con fuerza el pie. Ahí vayan acomodándose, al igual que yo ahora que me estoy acomodando. Ya. Vamos ahí. Controlando y van a pasar hasta el talón. Después vamos a volver lento. Y ustedes van a presionar con fuerza el palo de escoba. ¿Por qué? Traten de que sea con toda la planta del pie. ¿Ya? Por el resto de tu vida. Ahí de a poquito y que vaya como que le fuese masajeando los pies cuando va hacia atrás. Que es agradable. Yo creo que ustedes igual lo están sintiendo así. Yo al menos lo siento muy agradable cuando pasa el palito hacia atrás o por los pies. Vamos. Como si le estuviese haciendo ahí un masajito, el palito de escoba en los pies. Sensual, un movimiento sensual. Si se le escapa el palo de escoba, no se preocupe. Sexy, un movimiento Si no muy tiene sexy, a mano a lo mejor el palo de escoba, también lo sexy. puede Y aquí hacer se este viene azul azul movimiento con este baile que es una bomba. Para bailar con la botellita. bomba, para gozar este Hágalo lento, lento y apriete con fuerza el palo de escoba hacia abajo. Y todo el peso hacia abajo, hacia los pies. así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano Terminen en los la pies, cintura, pero que los pies traten que no una suelte mano el en la palo. ¿Sí? cintura, Termina los pies un y movimiento vuelve sexy, nuevamente a salir un adelante, movimiento sexy, aplastando los pies Y ahora hasta empieza que a terminen menear. el talón. suavecito para abajo, Ahí para abajo, sí. para abajo. Mantengo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, Y para arriba. termina ahí en el talón. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy. Ahora vamos a dejar el palito ahí un poquito de lado y vamos a tomar la botellita con un pie solamente. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Vamos a todo el mundo, concentrarnos una mano en la zona cabeza, media del una mano en pie. la cabeza, un movimiento Solamente en la sexy, zona media del un pie. Acá donde está el movimiento arco. sexy, No, una mano en la cintura. ahí se ve, aquí donde está el arco del pie. Ahí solamente. No nos vamos a concentrar ni en talón ni en punta de pie. Movimiento sexy. Y ahora empieza a No nos menear. vamos a concentrar ni en talón ni en punta de pie, sino que solamente en la zona media, ¿ya? Suavecito para abajo. Si tienen una pelota de tenis, en este momento pueden ocupar la pelota de tenis, Para ¿ya? arriba, para arriba. En este momento la ponen aquí en la zona Suavecito media y para abajo, empiezan ahí a hacer la para abajo, circunferencia. para Si abajo. no, a lo mejor también les sirve el Suavecito potito para de la arriba, botella. Para arriba. Ya, para vean arriba. ustedes ahí, lo que más les acomode, Un realícenlo. movimiento sensual, sensual. Un Pero no movimiento estamos, muy traten de sexy, pasar sexy. con la parte Un movimiento más muy dura sexy, sexy. de la botella. Y aquí Por se ejemplo, viene esta azul, botella azul con tiene este baile que arena, es una pero igual la bomba. parte del Para centro yo la bailar siento esto es muy una blanda. bomba. Para Entonces, gozar esto este movimiento lo voy a realizar, lo estoy realizando ahora con el potito de la botella. No con la zona media de la botella. Ahí, con el potito de la botella vamos hacia un lado y hacia el otro. Eso ahí, miren, ¿ves? Deslizo mi pie hacia adelante y hacia atrás, pero también hacia un lado y hacia el otro. Si ustedes tienen la pelotita de tenis, ocúpenla en este momento y concéntrense en masajear su zona media del pie. Yo siempre el pie es muy similar a la mano, a pesar de que también tiene hartos huesitos. No es solamente la mano, el pie, una estructura rígida, como les decía adelante, tiene varios huesitos. Del talón, que es más grande, y ahí empieza hasta llegar a los deditos. Entonces la idea es estimular todas esas uniones pequeñitas que están adentro, porque hay articulaciones, como yo les decía. Son más rígidas, no son móviles como las del codo, la rodilla, la cadera.
pero igual esta es unión y hay que estimularla de vez en cuando. Cambiamos de pie ahora. Ok, ahí yo estoy preocupándome de la parte donde está el arco del pie en este momento. Y empiezo a alejar el pie de la botella. Y como les decía, estoy más concentrada en usar el potito de la botella porque es más duro. La parte de aquí del centro era demasiado blandita. Entonces la idea es que ejerza una presión también, no que sea como estar pasando por sobre algodón, porque no es lo que queremos lograr. Queremos lograr que el pie también se relaje un poquito, así como cuando a nosotros nos gusta que nos hagan masajito en la espalda. El pie también necesita, además que el pie nos aguanta todo el día. Cuando vamos de compras, caminamos, nuestro pie ahí nos aguanta el peso del cuerpo todo el día. Entonces, importante hacerle un cariñito también de vez en cuando. Porque si ahora estamos solamente preocupándonos de la zona media del pie, donde está el arco del pie, no del talón, no de la punta de los pies. Ahora yo voy a seguir ocupando el potito de la botella porque es más rígido, como les dije ya. Ahora voy a tratar de deslizar los deditos de los pies. Ahora me voy a concentrar en los deditos. A mí se me mueve la botella así, se me arranca. Si usted tiene la pelotita, ocúpela en este momento. Miren, ahí a lo mejor ahí se ve bien. Ahí está el dedo gordito, después pasa por todos los deditos y se va moviendo. Ahí sí está bien. Ahí no se me arranca más. Si a lo mejor tiene unas mancuernas que sean más firmes, por ejemplo como esta, también la puedo ocupar. Estas son más antideslizantes, entonces no se arrancan tanto como la botella. Pero si usted lo puede hacer con la botella, hágalo, la puede poner cerquita de un sillón en la que no se le arranque tanto. A lo mejor si se le desliza por el piso. Pero mira ahí, vea la flexión de los pies, de los deditos de los pies como está. Eso igual vaya estimulando usted. Vaya tomando agüita también si lo necesita. Y si no, también tome agua. Vamos, el otro pie, ahora nos enfocamos los deditos. Si usted tiene su pelotita de tenis por ahí, ocúpela también en este momento. Y preocúpese solamente de pasarla por sus deditos de los pies. Se ve tan desordenado todo esto aquí que tenemos. Oiga. Vamos a sacar un poquito las mancuernas al lado. Ahí para que se aprecie bien. Vamos, aguante, mire. Dedito por dedito, que se levante. Que salga de su zona de confort, que salga de cómo está normalmente. Es que a lo mejor les duele un poquito porque estamos tan acostumbrados a tener los dedos más rígidos de los pies que duele un poco, pero así es que es el dolor propio de la movilidad, sí, nomás, pero con cuidadito. Vamos, palito de escoba nuevamente. Lo vamos a utilizar ahí. El pie. Vamos a hacer el movimiento que hacíamos delante, pero ahora de un extremo del pie al otro. Sí, es necesario que a lo mejor lo esté sujetando con el otro de atrás. Ayúdese con el pie de atrás, pero no tanto tampoco. Primero estamos con un pie, luego cambiamos. Acuérdense que el que está atrás está solamente de guía, de ayuda para que no se arranque el palito. Y hágalo lento también, igual que pase, siente como pasa por todos los deditos, por todos los huesitos del pie, que son bastantes. Hágalo lento. Sienta como el palito se desliza por su pie y al mismo tiempo va haciendo fuerza y con mover todas esas articulaciones rígidas que tenemos. Cambiamos. En principio cuesta un poco, se arranca un poquito el palo. Cuesta hacerlo lento también. Pero después empieza a agarrar
el ritmo a esto. Usted ahora concéntrese en usted y su pie nada más. No mire la pantalla, no mire nada. Usted ahora desliza el pie de un lado al otro, sobre el palito y lento. Vaya sintiendo su cuerpo, vaya sintiendo sus pies como se van movilizando esas articulaciones. Concéntrese en usted. Solamente no mire la pantalla, para nada, todavía no es necesario. Estamos con el mismo ejercicio. Yo les voy diciendo todo, así que les voy avisando ahí cuando cambiamos de ejercicio. Si a lo mejor necesita ahí un poquito más de masaje en la zona del dedito gordo, donde está Juan, pase nomás el palito ahí un poquito de largo, y después sí, hacia acá y se devuelve. Vean ustedes ahí. Este pie me costó un poquito más que el otro, porque ustedes también con un pie les haya costado más que con el otro. Está como más rígido del izquierdo, mío. Mejor mi pie izquierdo está un poquito más rígido que el derecho. Sin querer uno tiene un lado dominante, lo ocupa siempre más que el otro. Vamos, cambiamos de pie. Ahora el pie también de nuevo va sobre nuestro palito de escoba, pero esta vez tratemos de dejarlo quieto el palito de escoba y vamos a llevar el pie de un lado al otro. Está medio lobo el palo, se me corre. Vamos. Tiene que tocar el piso. Toco el piso por un lado, toco el piso por el otro. Ya no es necesario tocarlo con la punta del pie al lado y lado, sino que con el pie tratemos de que con los 5 deditos de los pies a un lado, 5 deditos de los pies al otro. Y ahí muevo. Trate de mover más que nada el talón, que la cadera está ahí quietita. No traten de hacer todo el movimiento con la pierna completa, sino que traten de hacerlo con el talón. O sea, con el tobillo, que el tobillo es el que se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro. Vamos, no se apure, dele todo el tiempo necesario al ejercicio. Cambio. Vamos, también. Como les dije, cuesta siempre con un pie más que con el otro. Este es mi pie no dominante, así que me cuesta un poquito más. Posiblemente ustedes también están sintiendo que les cuesta más con un pie que con el otro. Pero aquí estamos trabajando los dos de la misma forma, estimulando los dos pies de la misma forma. Así que a ejercitarse nada más. Esa es la invitación de hoy día, a mover, como dice la canción, cada parte del cuerpo. De repente olvidamos un poquito nuestros pies, olvidamos un poquito de preocuparnos, a veces poner, no sé, en la noche, los piececitos en una agüita ahí calentita, tibiecita con sal, puede ser que sirve para relajarse. No se olviden de eso. Vamos, mueva. Ahora vamos a cambiar. Vamos a poner el palito, la varita atravesada. Va a ir el pie sobre. Acomódense ahí. Y vamos a, sin mover el palito, vamos a tocar punta, talón. Vamos a hacerlo con la botella mejor, porque la botella es más alta, la varita es muy bajita. Ya, botellita, vamos a hacerlo con un pie primero, luego con el otro. Vamos, trate que la botella no se desplace lo menos posible. Talón, punta, talón, punta, que no se desplace la botella. Sí se va a hacer va a rodar un poquitito hacia ustedes o hacia adelante, pero eso es normal, ¿ya? Porque por el desplazamiento del pie, pero no que ruede demasiado hacia adelante ni hacia atrás. Vamos. Lento, dele tiempo al ejercicio, ahí el pie. A lo mejor yo aquí siento la tensión en el tibial anterior. La idea es que ustedes también lo sientan en el músculo.
Vamos, punta, talón. Toque el piso con el talón, toque la punta con la punta del pie, toque el piso también adelante. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. De verdad no entiendo qué Vamos, aquí pasa. le Se hace la sirve difícil y la ella- pelotita, le sirve la botella, De hecho, le de sirve todo, la pero mancuerna. De verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Ey. Joey Montana. Cambio, Back to the roots. Level number 5. vamos. Puntita, talón. Acomódese la botella también, que alcanza a tocar el talón. Ahora voy, puntita de pie, talón. Uy, con este me cuesta tocar el talón. Me cuesta tocar el piso. Posiblemente a ustedes les pasa lo mismo. A lo mejor con el otro también le costó mucho. Y ahí se va viendo que, imagínense, aquí se puede apreciar ya que la movilidad articular está un poco disminuida. Entonces, ¿qué más queda cuando vayamos entrando en edad y no nos vamos ejercitando el cuerpo? Es ahí la importancia de todos estos ejercicios y realizar las clases, no solamente las mías, sino que ustedes también pueden buscar en YouTube más clases y hacer lo que les guste. Si les gusta bailar, baile. Si les gusta yoga, haga yoga. Si les gusta ejercitarse un poquito más, haga más ejercicios. Si les gusta realizar estas clases, realícelas también. Usted sabe que la invitación acá no es a seguir estas clases, sino que es a moverse también. No hay que ser egoísta, hay que buscar siempre lo que a uno le acomode y lo que a uno le gusta, porque si no se vuelve tedioso, se vuelve fome realizar ejercicio, y la idea es que ustedes lo disfruten también, tanto como lo disfrutamos nosotros. Vamos, cambiamos, palito de escoba nuevamente. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound. Put your Vamos, último ejercicio, llevamos con toda la fuerza, repetimos este ejercicio, hacia adelante y hacia atrás. Este lo pueden hacer cada vez que ustedes lleguen a su casa, que les haya tocado caminar harto, ir al centro, no sé, y realícenlo en su casita, y suavecito. A mí me gusta más así con la pelotita de tenis. Lo pueden hacer de a un pie solamente, pero me gusta más. Suavecito tiene que ser. Acuérdense de estimular bien la flexión y la extensión de los deditos de los pies. Va. the trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica. Y ahora sí, terminamos por el día de hoy. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero le hayan quedado sus piececitos más descansados, más relajaditos. Tome agüita. Vamos a elongar un poquito, relajarnos. Más aún. Vamos, sentaditos, pies planos, puestos en el piso. Vamos a tomar aire. Arriba. Perdón. Sonó muy fuerte a lo mejor. Lo siento. Vamos arriba. Estiro las vértebras. Trato de tocar el techo con los brazos. Espalda derechita. Mantengo la inhalación y la exhalación constante durante todo el ejercicio. Tomo aire. Boto y bajo. Vamos adelante. Estiro. Vamos, inhalo. Boto. Abro brazos. Van atrás, al espaldar de la silla. Vamos, adelante, bajo. Vista mirando al piso. Tomo aire.
Voto y vuelvo. Vamos, adelantamos la caderita de la silla. Piececitos juntos, pegados en el piso. Tomo aire. Voto y bajo. Hasta donde llegue nada más. No es necesario que toque la punta de los pies, sino que hasta donde llegue, que sienta que se estira. Los músculos posteriores de las piernas, los músculos de la espalda. Mantengo, sigo inhalando y exhalando a un ritmo constante. Tomo aire. Boto y subo. Acomodamos esos brazos y ahora sí, un fuertísimo aplauso final para todos ustedes. Espero hayan disfrutado de la clase. Recuerden que si no, la pueden repetir otras veces. Si les queda alguna duda, vuelvan a repetirla nuevamente. Por lo general del minuto 30 en adelante ya empezamos con la segunda parte de la clase. Entonces ahí pueden repetir ustedes las partes que gusten, que les hayan más gustado de la clase. Si no la hacen entera, mejor aún. Si están un poquito más corto de tiempo, y a lo mejor pueden hacer la mitad, pero siempre realicen el calentamiento previo al ejercicio, ¿ya? Tienen que calentar un poquito el cuerpo, prepararlo para realizar la actividad física en sí. Ahora sí, les mando un fuertísimo abrazo a todos, un besito a cada uno de ustedes. Cuídense, cuídense mucho, más que nunca creo esta vez, para poder vernos algún día. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.